Ok, bueno, este, para octavo grado, dándole continuidad a lo que nosotros veníamos viendo, que fue las medidas de tendencia central, y donde calculamos moda, media aritmética y mediana, y también vimos los diagramas de barra, diagramas circulares. Dándole continuidad, entonces tenemos las medidas de dispersión, donde vamos a ver la varianza y la desviación estándar. Donde la varianza no es que es la raíz cuadrada, no, sino que se denota o con una S al cuadrado, que esa es para cuando tenemos una población y nosotros vamos a tomar lo que tenemos como una población. Hay una pequeña diferencia entre lo que es población y muestra. Todos ustedes saben lo que es una población y lo que es una muestra. La muestra es una pequeña parte de la población. En la población es el conjunto total de todos los elementos. Si citamos pues un ejemplo muy particular, el colegio parroquial en su totalidad es la población, y un grado 801 sería una muestra. Sin embargo, para los ejercicios que vamos a resolver, vamos a tomar en cuenta o vamos a considerar que es una población. ¿Ok? Entonces, para seguir, nosotros vamos a trabajar con dos ecuaciones, donde aquí me dicen que es el valor absoluto de xy, que es la clase, menos la media, y todo eso elevado al cuadrado, multiplicado por la frecuencia absoluta, y el resultado de aquí, o mejor dicho, la sumatoria de este producto, dividido entre n, me va a dar la varianza. Y luego, para calcular la desviación estándar, la desviación estándar se denota con una letra S y es la raíz cuadrada de este resultado. Entonces, para hacer eso, lo único es que tenemos que, a través de un ejemplo, entonces, llenar la tabla, como ya todos ustedes la conocen, saben cómo llenarla. Entonces aquí, lo único que tenemos que hacer es llenarla. Más o menos es un ejemplo. Supongamos un grupo de estudiantes del colegio parroquial, donde se toma un conjunto de donde las edades oscilan entre 11 y 15 años. O supongamos también unos jugadores de un equipo de fútbol, donde las edades están entre 11 y 15 años. ¿Ok? A mí me dicen que de 11 años hay 12 jugadores, de 12 hay 15 jugadores, de 13 años hay 8, de 14 hay 10 y de 15 hay 5 jugadores. Entonces tenemos la clase o la variable y tenemos la frecuencia absoluta. Debemos completar ahora toda esta tabla, ¿ok? Donde la mayoría de lo que está allí ustedes lo saben hacer. Ahora, ¿cómo la llenamos o cómo la completamos? Frecuencia absoluta acumulada. Sabemos que es la sumatoria de las frecuencias absolutas en forma de zigzag. Iniciamos con la primera frecuencia, que es 12, más 15, 27, 27 más 8, 35, 35 más 10, 45, y 45 más 5, 50. De esa manera ya tenemos la frecuencia absoluta acumulada. Luego tenemos la frecuencia relativa. La frecuencia relativa sabemos que es la división, ¿ok?, de cada una de las frecuencias absolutas entre el número de datos. En la frecuencia acumulada, al final, me da el número de datos que tiene esta población, que es esa sumatoria de la frecuencia absoluta que debe coincidir con la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, al dividir 12 entre 50, eso nos da 0,24. Luego dividimos 15 dividido en 50, nos da 0,3 o 0,30, que es lo mismo. Después 8 dividido entre 50
nos da 0,16. 10 dividido en 50, 0,2. Y 5 dividido en 50, que es la mitad de 10. Entonces aquí es la mitad de 0,2, que es 0,1. Luego viene frecuencia absoluta acumulada. Es la sumatoria de la frecuencia relativa acumulada. Es la sumatoria de la frecuencia relativa. Se hace de la misma forma que la frecuencia absoluta, en forma de zigzag. Y aquí tenemos que estar muy pendiente que la sumatoria no me dé mayor a 1. Lo máximo que me puede dar es 1, y si me da 1, o lo más cercano a 1, si me da 1, entonces va a equivaler o equivale a un 100%. Lo hacemos y comenzamos con la primera frecuencia absoluta. Lo sumamos, 0,24 más 0,3, 0,54 más 0,16, 0,70 o 0,7, como ustedes quieran, más 0,2, 0,9, y aquí me da 1, lo que indica que en la frecuencia relativa me va a dar en un 100%. Sin embargo, ya lo vamos a ver. Luego viene la frecuencia porcentual. La frecuencia porcentual es el porcentaje a lo que equivale 11, 12, 13, 14 y 15 años. El porcentaje de las edades, donde se multiplica la frecuencia relativa por 100. 0,24 por 100 me da 24, por 0,3 equivale. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, que 12 años con 15 jugadores equivale al 30%. Eso es lo que significa. Luego, 0,16 por 100 me da 16%, 0,2 por 100, 20%, y 0,1 por 100 me da el 10%. Ahora, frecuencia porcentual acumulada. Es la sumatoria de las frecuencias porcentuales. Lo hacemos de la misma forma. Esto que está aquí es simplemente un repaso para ustedes. Y hasta la moda mediana y media, ustedes fácilmente lo pueden hacer. Entonces, resolviéndolo, comenzamos con 24 más 30, 54 más 16, 70 más 20, 90, y finalmente 100%, que es el total de la población. Entonces, se cumple que el porcentaje total equivale a un 100%. Generalmente, cuando los números no me dan de repente así, o las divisiones en la frecuencia relativa no me dan números decimales exactos, entonces me da la aproximación en un 99,9%. Ahora, yo necesito calcular la media aritmética. Sabemos que la media aritmética es la sumatoria de las clases multiplicada por la frecuencia absoluta, dividido entre el número de datos. ¿Ok? Entonces, yo necesito construir la columna de SXY por FI. Al hacerlo, entonces debemos multiplicar XY por FI, que sería entonces 11 por 12, y 11 por 12, entonces sumamos 1 más 2, 3, se coloca en el medio 132. Luego 12 por 15, eso me da 180. 13 por 8, eso me da 104. 14 por 10, 140. Y 15 por 5, 75. Ahora, ¿qué debemos hacer? Tenemos que sacar la sumatoria. Entonces sumamos 132 más 180, 312 más 104, 416 más 140, 556, y más 75 serían 600. Una llevo 1, 8, 12, 20, 23, llevo 2, 631. ¿Ok? Tenemos entonces la sumatoria de XY por FI. Ahora
debemos reemplazar y calcular la media. Reemplazamos la sumatoria de XI por FI, es toda la suma esta que me dio 631. Ahora, la media es igual a 631 dividido entre n, pero nuestra n vale 50. Y esto implica que la media es igual a, dividimos 631 entre 50 y me tiene que dar entre 11 y 15 la media aritmética, que es el promedio de las edades. No jamás me puede dar menor que 11 ni mayor de 15, para que no cometamos ese error al dividir 631 entre 50. Y si le tomamos dos decimales, me da 12,62 años, que es la unidad de lo que nosotros estamos trabajando y que ustedes lo saben. Luego, nosotros calculamos la moda. La moda, voy a colocarla por aquí. La moda es la edad que mayor frecuencia tiene o la que más se repite. Entonces, de todos estos números, de estas frecuencias absolutas, la que más se repite es el 15, que es la fila que vamos a considerar para la edad. Y por lo tanto, la moda es 12 años. Y finalmente, la mediana. Recordemos que la mediana es el término central de la agrupación de datos, y esos datos se tienen que ordenar en forma creciente o decreciente. Si yo no lo hubiese ordenado así, 11, 12, 13, 14 y 15, o viceversa, entonces si lo coloco en forma desordenada, jamás te va a dar el término central. Entonces, para yo calcular la mediana, el camino es dividir el número de datos entre 2. Eso no significa que el número que me dé allí, ese es el resultado, no. Entonces, el número de datos es 50 dividido entre 2, y eso me da 25. Entonces, como el número de datos es par, no existe un término central, existen dos. ¿Cuáles son los dos? Los dos son el resultado que me da y el siguiente. En otras palabras, son el término o la posición que ocupan es la 25ª, 26ª, o posición 25 o 26. Este 25 y 26 simplemente es el camino para yo determinar la mediana. Entonces la mediana es igual a, ¿dónde debo ubicar este 25 y 26? Lo debemos ubicar en la frecuencia absoluta acumulada para ver en qué fila está, para luego irme a la edad. La mediana puede coincidir con la moda en muchos casos, puede ser que no coincida, pero hay que buscarlo. Ese 25 y 26, ¿dónde lo vamos a ubicar? Repito, siempre debemos hacernos las preguntas. ¿El 25 y el 26 está contenido en el número 12? No. ¿Está contenido en el número 27, el 25 y el 26? Sí. Por lo tanto, la mediana la determino en esta fila. Y la clase es este 12, que es el 12 años. Y ya tenemos la mediana. Tenemos la muda, media aritmética y mediana. Hasta ahí, nosotros resolvimos en clase. Hasta ahí todos están claros porque nosotros hicimos talleres, hicimos la evaluación final, lo practicamos en clase. Luego, la otra parte es lo que estamos viendo, la desviación estándar y la varianza. La varianza es igual a la sumatoria de XI menos la media. Y esto multiplicado por la frecuencia absoluta dividido entre n. Esto es, como digo yo, pura bulla, porque esto es simplemente reemplazar valores, elevarlo al cuadrado, multiplicarlo por la frecuencia absoluta. ¿Cómo es? Aquí lo tengo. XI. En esta fila el XI vale 11.
En la siguiente vale 12, 13, 14 y 15, que son estos valores que están aquí. Y la constante, que es menos la media, que vale menos 12,62, menos 12,62 y así sucesivamente. ¿Qué van a hacer ustedes? Ustedes van a restar 11 menos 12,62. Eso lo deben colocar entre paréntesis, ¿ok? Y lo elevamos al cuadrado o paso por paso. Ustedes colocan en su calculadora 11 menos 12,62. Eso les aparece negativo menos 1,62. Eso lo elevan al cuadrado, porque aquí me dicen al cuadrado, pero lo deben colocar entre paréntesis, porque si no lo colocan entre paréntesis, les va a aparecer negativo aquí. Entonces les va a aparecer negativo aquí y cuando lo multipliquemos por 12, les va a dar negativo y eso nunca va a dar negativo, solo cuando hacen la diferencia. Cuando lo restan, lo elevan al cuadrado. Eso les da 1,62 negativo. Al elevarlo al cuadrado, entonces te va a dar aquí un número positivo. Ese número positivo ustedes lo van a multiplicar por la frecuencia, que es 12. Y al multiplicarlo, se van a dar cuenta que va a dar aquí 31,47. Luego, hacen lo mismo para acá. 12 menos 12,62. Eso da negativo 0,62. Lo elevan al cuadrado. Ahí mismo, su calculadora al cuadrado. ¿Ok? Porque esto va al cuadrado. Va a dar positivo. Ese resultado de acá lo multiplican por 15. Y al multiplicarlo, les va a aparecer 5,7. Hacemos lo mismo con el siguiente. 13 menos 12,62 al cuadrado. Entonces, el resultado que te dé, lo elevas al cuadrado. Ya que lo tenemos al cuadrado, que esto es esto mismo, lo que te dio aquí, lo multiplicamos por 8 y me da 1,12. Lo mismo en la siguiente fila, 14 menos 12,62. Lo que te dé, lo elevas al cuadrado, que es esto, lo multiplicas por 10 y te da 19. Y finalmente, 15 menos 12,62 te da un resultado, 2 puntos y algo, lo elevas al cuadrado y lo que te dio lo multiplicas por 5 y te da este resultado, ¿ok? Ya después se suma esta columna y nos dio 85,56. Luego, para calcular la varianza, simplemente se reemplaza este valor se reemplaza 15,56 dividido entre 50 y la varianza da 1,71 años al cuadrado, ¿ok? Después nosotros vamos lo que es la dispersión. Dispersión es la separación que hay entre las edades, ¿ok? Porque según las frecuencias, porque a veces cuando las frecuencias son muy altas y separadas entre otras, entonces hay una dispersión mucho mayor. Y finalmente, la desviación estándar es la raíz cuadrada de este resultado. La raíz cuadrada de 1,71. Esto implica que la desviación estándar es 1,3 años. Y este es el resultado. Por ahora lo que me interesa es la parte analítica, porque que ustedes lo sepan resolver. Luego lo socializamos en la clase y yo les voy a colocar un ejercicio para que ustedes lo traten de hacer y allí es donde lo vamos a socializar. Espero que les sirva. Seguimos hacia adelante.
Ojalá pronto nos veremos y seguimos pues. Hasta luego. Listo.